como decimos por allá, licencia, amén, para poder estar en este día. Así que Dios me le bendiga. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad. Amén. Cuando cantaba esta alabanza, el coro que dice: yo te agradezco por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, es porque nosotros los cristianos caminamos y vivimos por la fe. No caminamos ni vivimos de vista, porque a veces lo que está a la vista, a veces nosotros decimos ya no tiene solución. Pero, amén, pero si nosotros esperamos en el Señor, nosotros siempre vamos a encontrar la bendición de parte de Dios. Amén. Siempre vamos a encontrar el consuelo en la palabra del Señor. Estaba pensando y estaba meditando en aquellas cosas que a veces a usted y a mí nos sirven de tropiezo, y a veces aquellas cosas que son de bendición y nosotros las hacemos tropiezo. Amén. Sabe que el hogar, los hijos son bendición. Amén. El tropiezo lo ponemos nosotros, lo ponemos usted y yo, cuando creemos, oiga bien, que lo que Dios nos ha dado nos sirve de estorbo en nuestro caminar con Dios. No, porque si lo que Dios nos ha dado camina con nosotros, con Dios, nos trae de fortaleza, de ánimo y de aliento. Amén. Y es algo muy importante que nosotros debemos ver. Estamos estudiando hoy en día, hermanos, acerca de que cómo podemos tener gozo y paz en medio de la adversidad. Platicaba con mi hermana Miriam Bonilla, que hemos estado orando por su sobrino, por nuestro hermano en la fe, nuestro hermano Santiago Ortiz, y no se sabía por qué, no sabía qué es lo que estaba pasando con él, hasta que le descubrieron que él tiene cáncer en el páncreas y en el hígado también, parece. Hermano, entonces, pues, por supuesto, su tía, ¿verdad? Y su mamá allá, ellos están preocupados. Yo me imagino que el hermano también, pero al mismo tiempo él tiene la esperanza y la confianza puesta en el Señor. Amén. De que Dios puede tornar aún en el momento más difícil. Hermano, aún cuando llevaban a enterrar al hijo de la viuda de Naín, amén, Dios resucitó. Aún ya enterrado, Dios resucitó. Amén. Así es que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, nosotros no conocemos hasta cierto punto los designios y la voluntad del Señor. Pero nuestra fe tiene que estar fundada en que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén. Porque como decía, dijo Job, habemos de darle gracias a Dios solamente por lo bueno y no también por lo malo. Ciertamente, aún también por lo malo hay que darle gracias a Dios. Porque a veces nosotros cuando estamos bien, inclusive hay personas que cuando están bien es cuando menos se acuerdan de Dios. Sino que cuando están en la prueba, en la tribulación, es cuando andan buscando de Dios. Cuando a veces no es que sea demasiado tarde, tal vez será demasiado tarde porque el problema ya se suscitó. Amén. Pero confiando y esperando en el Señor, nosotros debemos de aprender a tener gozo y paz en medio de la adversidad. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que vayamos en el libro de Filipenses. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer desde el versículo 10. Amén. Hasta el versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 4. Yo creo que no les dije el capítulo, ¿verdad?
Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo por medio de esta programación. Un saludo del Ministerio Cristiano Emanuel. Amén. Es un gozo, es un gusto poder transmitir la palabra de Dios por medio de estos medios sociales para que usted sea edificado, sea consolado, sea exhortado, cualquiera que sea la necesidad. Amén. Así es que, y bienvenidos también a los hermanos de la iglesia local. Amén. Esperamos de que cuando esté y se suscite la oportunidad, no la desperdiciemos para venir a la casa de Dios. Amén. Así es que lo tenemos, hermanos. Filipenses 4, versículo 10 al versículo 20 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviastes, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que meditemos en lo que acabamos de leer, hermanos. Si volvemos una vez más, y se ha fijado usted que el enfoque de este estudio ha sido Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hablando de eso, en el primer estudio hablamos y enfocamos que a veces nosotros, y en muchas ocasiones, hemos tomado este versículo fuera de contexto. Lo ocupamos y decir, no, pues yo me voy a ir a esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al leer las Escrituras, Pablo no estaba refiriendo a algo en general, sino en particular en algo que él estaba pasando. Él les estaba diciendo a la iglesia y les estaba enseñando a la iglesia que él había aprendido a vivir cualquiera que fuera su situación. Porque todo lo podía o todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es igual a nosotros. Nosotros debemos recordar y reconocer que Dios nos ha enseñado a que vivamos en su voluntad, no importando las circunstancias de nuestra vida. Hablamos la vez anterior que a veces nosotros guiamos nuestro crecimiento y nuestro gozo espiritual por nuestras emociones. A veces, hermanos, nuestras emociones nos traicionan. Hay iglesias que son emocionales solamente. Amén, que cantan y gloria a Dios, aleluya, alaban a Dios, y el predicador dice 2 palabras de la Biblia y el resto es gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Hermano, y no hay solidificación, no hay alimento espiritual. Amén. Eso es vivir de emociones. Y algunos dicen, no, hermano, pero hay que dejar que el espíritu se mueva. Pero el espíritu, hermanos, está sujeto a Dios. Inclusive, le voy a decir una cosa, y usted tal vez, a uno de los que me estarán viendo, no apoyarán esto, pero inclusive el espíritu está sujeto a nosotros. Pablo lo dice, oiga bien, en el capítulo 14 de Primera de Corintios. O sea que nadie puede decir, hermano, yo no pude tener porque el Espíritu no me lo dejó. No, el Espíritu está sujeto a nosotros también. Es por eso que Pablo dice no lo contristes, pero cuando dice no lo contristes, no le está diciendo no, déjalo que se suelte. No, está diciendo no dejes que las cosas de este mundo apaguen el gozo que hay en ti, ni que se contriste el Espíritu en ti. Amén.
Oiga, el Espíritu, la función principal del Espíritu no es para que usted hable en lenguas. Sí, el hablar en lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu, pero la función principal del Espíritu es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Amén. La función principal del Espíritu Santo es esa. Y Él nos enseña, dice que Él toma de lo de Dios y nos lo hace saber. Amén. Esa es la función principal. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, no vamos a caminar por vista. Tampoco vamos a ser impresionados por aquellos que quieren hacer un show y decimos, este está lleno de Dios. Hermano, tal vez no tendré mucha experiencia ni muchos años en el Evangelio, porque yo digo no son muchos, porque 30 y tantos años no son muchos. Pero he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias. Y he visto hermanos amar al Señor y he visto hermanos que por la ignorancia creen que las cosas que se suscitaban dentro de la iglesia y en medio de los cultos eran por el Espíritu Santo, cuando no era así. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado. Pero el enfoque del estudio de hoy, mi querido hermano, es saber que el contexto de este pasaje está basado a que Pablo le está diciendo a la iglesia: sepan conducirse, no importa las circunstancias en las que se encuentren. Amén. Lo que Pablo escribe con el contexto de Filipenses 4:13 no es una galleta mágica. Oiga bien. Él se encuentra en la cárcel y está preso, no porque hizo algo incorrecto, sino por compartir el mensaje. Los enemigos de la palabra lo acusaron falsamente y Pablo se encuentra en un proceso de ser juzgado. En medio de esas circunstancias, escribió a los filipenses. Cuando leemos en el capítulo 4, del versículo 19 al 20 y aún hasta el versículo 21, dice que porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice que tiene la esperanza de que va a salir libre porque muchos oran y Dios obrará para que esto suceda. Al final no sería avergonzado porque aún si llegara a morir en la cárcel, Cristo sería engrandecido. El mundo no queda en crisis si yo quedo preso, dijo Pablo. O sea, si yo tengo que morir aquí, el mundo no va a quedar en crisis. Si muero, sigo ganando por causa de la esperanza que tengo en Él. Lo importante no es lo que pasa en mi vida, sino Dios y su propósito. En el estudio anterior hablamos de eso. No es que Dios y todos los propósitos de Dios revuelvan alrededor nuestro. Nosotros creemos que somos el centro del universo, que tenemos que hacerle así, y creemos que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa. No, Él es el centro y sus propósitos, amén, están en Él. Nosotros somos los que giramos alrededor de su voluntad. Lo importante no es lo que pasa en mi vida. Usted dirá, hermano, para usted no será importante lo que a mí me pasa. No, es que no está hablando de que nosotros no nos preocupemos por lo que le pasa en su vida, hermano, hermana, sino que lo que estamos hablando es que esto que le está pasando a su vida está quitándole, oiga bien, su mirada de las cosas que tienen aún más valor. Entonces, estas cosas que nos pasan, es que eso es lo que hace el enemigo. El enemigo, para poder atacar, para poder destruir, manda distracción. Amén.
Como dicen aquí en inglés, he sends a decoy. Manda algo, hermanos, que sea una distracción, porque mientras está pasando esto, no nos enfocamos en el resto de las cosas que están pasando. Viendo la necesidad que hay hoy en día, hermanos, si usted da cuenta, usted mira las noticias, no hay nada más enfoque que el corona, que el virus de corona. Y hay muchas cosas que tienen tanta relevancia y prioridad hoy en día. Poco se habló de la explosión que hubo en Beirut. Solo medio se oyó y esto y lo otro y después se fue. Poco se habla, hermanos, de los sucesos que están pasando en otras naciones, en otros países. Casos que se están viendo, mi querido hermano. Mire, de repente, como vieron que ya que estaba menguando un poquito lo que era del coronavirus, viene y ¡pum! Empezaron a tirar lo que las revueltas que se estaban dando en los Estados Unidos, que se hicieron hasta internacionales, hasta en Europa, empezaron a haber esas revueltas. Y si usted se puede hablar con los verdaderos, la gente, ¿verdad? Las personas que realmente son afectadas en esto, ellos dicen, nosotros no sabemos ni por qué existe esa organización. Esa organización no fue ni fundada por nosotros, dicen ellos, sino que ha sido fundada por un millonario que este hombre quiere tener manipulando a la gente. Y es lo mismo, y volvemos a decir, todas estas cosas son para distraer a la gente por las cosas que se están llevando a cabo. Amén. Por las cosas. Y si usted se da cuenta, los que están detrás de todo esto y los que están haciendo estos alborotos, usted se da cuenta, hermanos, es la agenda gay. En todos esos lugares siempre está la bandera homosexual. Está la agenda del aborto. Amén. Está la agenda del socialismo o del comunismo. Usted lo mira, todo eso está detrás de ello. Pero le digo, es distracción. El enemigo a veces hace lo mismo con usted. Y no digo a veces, muchas veces él lo hace con usted. Causa que usted tenga una enfermedad, causa que usted tenga un problema, causa que se le venga una situación para desviarlo de lo más importante, que es lo espiritual. ¿Cuánta gente por medio de un problema se alejó y se enfrió de las cosas de Dios? ¿Quieren nombres? Como dice alguien por ahí. Siempre un problema causó que la persona se fuera de la iglesia, se alejara, que las familias se destruyeran, que esto y lo otro, que aquello. E inclusive, hermano, hasta una enfermedad. Hay gente que dice, no, dice, ni el pastor no ora por mí. Ya no voy a la iglesia. Ellos no saben. Ellos no conocen. A veces quieren que como dijo un hermano, que caiga fuego del cielo y que rayos caigan. Y que así como Naamán quería que Eliseo hiciera con él cuando fue a pedirle que lo sanara de su lepra. Cuando simplemente le envió siervo y le dijo, ve y sumérgete en el Jordán y vas a ser sano. Hermano, a veces eso es lo que sucede y el enemigo pone eso. Un simple olvido de darle la mano a un hermano o a la hermana causa un problema para algunos. ¿Sabe por qué? Porque no están llenos espiritualmente. Es un pueblo que se resiente por todo. Tan resentido que tienen algo que el hermano y la hermana le dijo y le hizo hace como 20 años. Y lo tengo que sacar. Hermano, esas cosas, imagínense. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que tenemos crecimiento espiritual? ¿Cómo podemos salir gozosos y adelante con paz en medio de las adversidades si una cosita así chiquita nos está molestando? Venimos hablando en el vehículo cuando veníamos rumbo a la iglesia y mi hija dice que ella nunca había experimentado una picada de avispa o de abeja. Y le digo yo, hija, es algo que no se puede explicar. Y me dice, no, si yo lo experimenté, me dice, por primera vez el año pasado. Dice que ella no se había dado cuenta que iba a tomar agua y en la tapadera de la botella donde estaba, ella puso la mano y no se dio cuenta que había tapado y ahí estaba la abeja y la abeja le picó. Dice que inmediatamente sintió la picada y sintió como algo caliente y un ardor que le subió en toda la mano. Y le digo yo, imagínate si fueras alérgica a las abejas como yo. Hermano, yo me he quedado que me ahogo.
que no puedo respirar. Pero gracias a Dios, ¿se acuerdan una vez, en una ocasión que estuvimos en un picnic? El único picnic que hicimos en Seacliff Park, me picó una y no me dio ese efecto. Para nada, gracias a Dios. Pero lo que quiero decirle de que una picadita tan pequeña, tanto efecto que hace. Yo me acuerdo que en la playa de Whitley, me picó una entre medio de los dedos de los pies. Oiga, hermano, qué feo eso. Hace muchos años. Algo tan pequeño, simplemente una basurita que nos caiga en el ojo, nos tiene incómodos, no nos deja ni concentrarnos. Pues eso es lo que hace el enemigo. Trae problemas al hogar, trae problemas de papá con mamá, trae problemas de papá con el hijo, con la hija, trae el problema del empleado con el empleador, trae problema de esto, trae problema de aquello, trae circunstancias, que trae problemas económicos, trae problema de esto. ¿Qué? ¿Para qué? Para mantenernos incómodos y que nosotros no podamos tener paz, no podamos estar tranquilos un solo momento. ¿Sabe que cuando usted está angustiado, usted no puede dormir bien? Usted se acuesta y de repente en medio de la noche se despierta con algo en el estómago. No está tranquilo, no puede dormir, está pensando en eso todo el tiempo. Pablo dice que no importa lo que nos pasa en la vida, sino Dios y su propósito. Lo importante no es lo que suceda afuera, sino aquello que sucede dentro de mi vida. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 17, dice: y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Si Dios quiere que sea un sacrificio presentado a muerte, para Él eso no quita mi fe ni mi gozo. Amén. Si Él quiere que sea sacrificado por el Evangelio, eso no debe quitar mi fe ni mi gozo. Pablo les está enseñando a los filipenses que en medio de la cárcel no llora ni se queja de la situación, sino como tampoco está haciéndose el mártir. ¿Alguna vez usted vio a Pablo quejándose y llorándose? Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? Cuando los metieron presos a él y a Silas en Filipo, dice que lo metieron en el calabozo del más al fondo. Hermano, yo no sé si usted entiende cuando habla, dice que lo metieron en la celda de más al fondo. No eran, hermanos, celdas como las que hay ahora. No, en aquel tiempo eran cuevas. Y el más al fondo es donde estaba humedad, donde había agua, donde llovía, donde estaba la pudredud, la pudrición. Y ahí dice que todavía les amarraron los pies al cepo. Quiere decir que les encadenaron y los pusieron, amén, encadenaron y los anclaron al suelo. ¿Y qué estaba haciendo? Después de haberlos azotado, dice la Biblia. Oiga bien, después de haberles pegado una garroteada, los metieron. ¿Qué dice la Biblia que estaban haciendo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Dice que cantaban himnos al Señor. Y dice que como a la medianoche vino un terremoto y las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron. Hermano, es que cuando uno está en paz con Dios, aún en la circunstancia difícil, uno tiene tranquilidad y puede alabar y puede bendecir el nombre del Señor. Amén. Pablo enseña a los filipenses que en medio de la cárcel no llora ni se queja de la situación, así como tampoco está haciéndose el mártir. Woe to me. Ay de mí. Mírenme cómo estoy. ¿Ya comió, hermano? Ay, hermano, sí. No tengo ni para comer nada.
¿Y qué le duele? Todo. ¿Y cuál es su problema? No hay ni dónde empezar. Es cierto, tenemos problemas. Es cierto, a veces platicamos de nuestras necesidades. Pero siempre, decía un hermano, ¿cómo está? Mire, hermano, hay bastantes pruebas, pero yo confiando en el Señor sé que voy a salir adelante. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Yo le digo que no se junte con la gente pesimista. Júntese con la gente que sabe esperar y confiar en Dios. El pueblo de Dios cometió el gran error. Cuando Moisés mandó a los 12 espías, ¿a quiénes le hicieron caso? ¿Le hicieron caso a Caleb y a Josué? No. A los 10. A los 10. Aquellos pesimistas. Aquellos que dijeron que era tierra de gigantes. Que nos iban a aplastar como langostas. Y esto y lo otro. Eso provocó que el pueblo de Israel no cruzara la tierra prometida en esos días, sino que tuvieron que esperarse 40 años. ¿Quiere usted que su problema, su situación, su vida en ese caos dure esa cantidad de tiempo? No. Dios quiere librarnos de eso en cualquier momento, pero nosotros siempre andamos cargando, como dicen por ahí, con el muertito. Amén. Si usted no arranca eso de raíz, eso va a estar ahí. Fíjese, hermano, que a veces yo he arrancado del patio de la casa, entre medio de la grama, hierba mala, y usted la arranca con la mano, pero quedó un pedacito de raíz, vuelve a nacer, vuelve a crecer, por más que usted... Y a veces hasta peor, se propaga más. Amén. Yo no sé si usted conoce una hierba que crece y se crece bien grande. En México la comen. Se llama la verdolaga. La verdolaga es una hierba que se crece, hermano, y como decimos en el país de Salvador, bien agradecida. Usted la deja y esa se crece tremenda. Se riega. Hermano, a veces nosotros dejamos esas situaciones, esos problemas ahí y después se nos hacen bien grandes. Y nosotros queremos que alguien nos ayude y nos solucione ese problema. Queremos que Dios baje inmediatamente. Deja a Dios lo que estás haciendo. Hey, la prioridad está aquí. Y no trabajan las cosas así. No es que Dios no tenga ni esté pendiente de nosotros. Simple y sencillamente a veces Dios permite y quiere que nosotros pasemos por ese problema para que aprendamos. Pero hay a veces, hermano, que ni así aprendemos. Es por eso que no hemos aprendido a tener paz y gozo en medio de las adversidades. Amén. Somos como el niño que le tiene miedo al perro que ladra en la cuadra y por eso ya no quiere pasar por esa cuadra. Porque le tiene miedo que le ladre el perro. Pablo vive con gozo en su espíritu y dice: tengo hasta para compartir y quiero que vivan de la misma manera. No quiero que entiendan el gozo con el que vivo y lo posean. Quiero que entiendan el gozo con el que vivo y lo posean. No vivo para las realidades que me suceden en lo físico. Mi realidad es otra. Al no aprender a vivir en esa realidad en la que Pablo vivía, vamos a ver a esas circunstancias de la vida como gigantes invencibles y un problema que no tiene solución. Aún los problemas pequeños. Bien dice el dicho que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Bien dice el dicho que a veces el problema es tan pequeño. No es como usted mire el vaso. Es como usted mire el vaso. Es como usted mire el vaso. Si usted es pesimista, va a ver el vaso medio vacío.
Pero si usted es optimista, va a ver el vaso medio lleno. Amén. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos atender para que podamos nosotros tener gozo, para que podamos tener paz en medio de las circunstancias difíciles que nos pasan. Debemos de aprender a descansar en Dios. Debemos aprender a esperar, a confiar en la providencia que viene de lo alto. Tenemos que esperar, amén, que Dios va a hacer la obra en nosotros. Si no lo pensamos así, entonces vamos a vivir toda nuestra vida en zozobra, toda nuestra vida sin tener paz, sin tener gozo. Amigo, hermano, vas a vivir una vida y nunca vas a experimentar lo que es tener paz. Nunca vas a experimentar lo que es tener paz. Vas a vivir una vida completa creyendo que esa es la manera de vivir. No tenemos que nosotros que vivir así. ¿Sabe que la persona que vive angustiada todo el tiempo es la persona que está más propensa a enfermarse? Los problemas gástricos son los más, amén, sobresalientes en una persona que vive todo el tiempo angustiada. Problemas gástricos y problemas alérgicos. ¿Sabe que una de las cosas que activan y alborotan, si podemos decir, la psoriasis en una persona es el estrés, la preocupación? Cosas, hermanos, que a veces nosotros las podemos evitar teniendo paz en el alma. El Señor les dijo a sus discípulos: venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Aprended que es manso y humilde de corazón. La humildad, la mansedumbre es algo que nos hace tener paz. El otro día estaba viendo una película, un poco, como dicen aquí, cheesy, pero el señor dueño de un hotel es un señor de esos no sé, de la India, de Pakistán, y cada ratito lo que el señor le hablaban, el problema que sucedía, todo el tiempo estaba riéndose y moviendo su cabeza como acostumbran ellos, ¿verdad? Pero va a reírse y digo yo, me pongo a pensar, hermano, digo yo, a veces es mejor reír que llorar. Amén. Hay veces a uno se ríe por no llorar. A veces quizá podemos poner el ejemplo, la vida del payaso, que tiene pintada una sonrisa, pero por dentro está llorando. Pero Dios no quiere que tengamos la vida de un payaso, porque sería una vida artificial. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos paz interna, y eso va a causar que una sonrisa salga de nosotros. Amén. Así es que, ¿cómo podemos nosotros tener paz y gozo en medio de la adversidad? Sabiendo acomodarnos a las circunstancias en las que vivimos y reconociendo que la circunstancia no va a alterar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Si se altera es porque nosotros metimos mano y echamos a perder eso. Sin embargo, Dios vuelve a arreglar y vuelve a traer la situación otra vez más a su voluntad. Amén. Usted y yo, hermanos, eso es lo que nos pasa, lo que debemos hacer. Amén. ¿Qué podemos entender acerca de estas cosas? ¿Que vamos a seguir viviendo una vida negativa? No. Tenemos que aprender a confiar en Dios.
Amén. No estamos hablando del positivismo y que esto y lo otro, esas son locuras del diablo. Amén. Lo que nosotros tenemos de aprender es a confiar y a esperar en Dios. Y cuando usted está confiando y esperando en Dios, quiere decir que usted se está adhiriendo, amén, a la palabra de Dios. Adherirse a la palabra de Dios es lo que nos va a hacer tener confianza y paz. Porque cuando usted, hermano, ¿cómo va usted a esperar en algo que usted no sabe? Amén. La palabra de Dios dice que la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no dice de lo que no se sabe, de lo que se espera y no se ve. Amén. Pero usted tiene que saber, usted sabe dónde irá a parar si en este momento usted pierde su vida. Yo sí. No por mis méritos, sino porque la palabra me lo ha enseñado. Yo he aprendido en la palabra lo que ella me dice, y la palabra es de Dios. ¿Entiende? Así es como vamos a vivir confiados. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A eso se refería Pablo. Amén. La confianza que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice. ¿Entiende? Eso es. No importa la circunstancia, como dijo Job, también le voy a dar gracias a Dios por lo malo. Porque Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él supo confiar y esperar en Dios, y Dios le restituyó todos sus bienes, aún más abundantes. ¿Por qué? Porque él supo confiar en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Sabe que esos estudios en tantos son para que usted y yo aprendamos a esperar más en Dios, a confiar más en Dios? Amigo, tú que me ves, si tú no tienes esa confianza puesta en Dios, es tiempo que tú lo hagas. Sabes que Jesús te ama. Sabes que Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nuestro pecado. Y eso es algo que no podemos tomarlo a la ligera. Yo acepté ese sacrificio. Yo acepté y recibí ese sacrificio en mi corazón, y eso transformó mi vida, y eso ha transformado la vida de los hermanos que estamos aquí. Entonces, ¿qué te queda? Solamente buscarlo a Él, acercarte a Él, confiar en Él, aceptarlo como Señor y Salvador, para que sea un nuevo comienzo en tu vida. Mañana tenemos servicio a las 10:30. También lo estaremos transmitiendo, el mensaje lo estaremos transmitiendo. Y los hermanos de la iglesia, Dios me le bendiga. Vamos a tener servicio mañana a las 10:30. Los nuevos reglamentos que han hecho aquí en la ciudad de Windsor, amén, es que debemos de usar las mascarillas. Gracias a los hermanos, las están usando. Amén. Está la excepción del predicador y de los que cantan. Hay cláusulas de excepción para eso, pero tan pronto como nos vamos a sentar, tenemos que ponernos. Amén. Así es que, hermano, Dios me le bendiga. Vamos a dar, ¿quiere que dé los anuncios, hermana, de una vez? Amén. Yo no sé si usted ha estado siguiendo los ayunos de esa semana. Gracias a Dios, mi familia hemos estado ayunando y orando por las necesidades. Mañana tenemos ayuno general. Amén. No es un ayuno largo de mañana, porque lo vamos a entregar después del servicio. Así que venga ayunado, no se vaya a tomar su cafecito, ni vaya a agarrar su galletita. Los niños también pueden ayunar mañana también. Así que nada de tomarse su vasito de leche mañana. Hagámoslo, hermano, porque usted mira la necesidad. Mire cómo está la iglesia. Amén. Mire la necesidad. Amén. Pero hay algo más allá de lo que hablamos del ayuno, hermano, lo que compartió nuestra hermana Rebeca, que el ayuno
Amén. No es para recibir más de Dios, sino para que Dios reciba más de nosotros. Amén. Así que hágalo para la gloria del Señor. Y estamos ayunando, estamos orando, hermanos, por el fortalecimiento de la iglesia. Amén. Así es que mañana hay ayuno general. El servicio comienza a las 10:30 y también vamos a tener Santa Cena. ¡Qué bendición! Amén. Yo la estoy esperando con ansias. Estoy muy contento porque la Santa Cena sirve de dos propósitos. El propósito principal es tener más comunión con Dios y el segundo es tener comunión los unos con los otros. Amén. Así es que Dios me les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ser despedidos en palabras de oración. Vamos a ponernos de rodilla. No hay otro anuncio que hacer. Mañana dirige a nuestro hermano Emanuel.